Buenos días, amigos de En la Plaza de Canal 6 Internacional. Soy Jenny Antunes. Este día, nuevamente desde Estados Unidos, vamos a conocer la historia de un hondureño que ha sobresalido en diferentes organizaciones pro inmigrantes. Él es Carlos Hernández. Le damos la más cordial bienvenida. Vamos a conocer esta importante historia de un hondureño bien nacido. Es graduado en Empire State University de Nueva York, con un agregado en Ciencias Políticas y en Estudio Interdisciplinario. Cree que la educación abre las puertas y es una herramienta para defenderse y ayudar a otras personas. Él es el hondureño Carlos Hernández. Carlos, ¿cuándo y por qué decide emigrar a Estados Unidos? Yo emigré a los Estados Unidos a la edad de 15 años. Lastimosamente, muchos sabemos un poco el panorama, tanto político como económico, en mi país. Cuando yo emigré, yo soy hijo de una madre soltera. Mi mamá creó a 7 hijos y lastimosamente a mi hermano lo asesinaron las maras y pues yo nací en Lloro, pero crecí en San Pedro Sula, y lastimosamente pues una familia en pobreza severa y más que todo pues las opciones que tienes como joven o como niño si quieres escapar de la pobreza en Honduras en ese tiempo era meterse a las Fuerzas Armadas, el meterte a las maras o emigrar. Y yo elegí emigrar y a la edad de 15 años. Su historia en Estados Unidos, ¿cómo fue que empezó? Mi historia en los Estados Unidos empezó la primera vez que entré dentro del centro de detención. A mí me agarró inmigración y bueno, me querían hacer firmar la deportación. Y yo había escuchado, no sabía qué era, pero yo escuché a alguien decir que teníamos derechos humanos, todas las personas, no importa y dónde fuera. Entonces yo a eso me abarqué o me arrimé a decirle yo tengo derechos humanos y no voy a firmar una deportación. Yo tengo amor por la lectura. Cuando estuve en México, mi primer libro fue sobre Galileo Galilei. Por las circunstancias económicas uno no tiene tal vez la Biblia, que está bien leer la Biblia, pero también es bueno tener acceso a otro tipo de lectura. Entonces, cuando llegué a ese centro de detención había muchos libros, así, uno que otro libro, y en la primera vez tuve la oportunidad de aprender qué era el GED. Entonces, la segunda vez que vine, también, pues, crucé, me agarraron, y me volvieron a poner en casi el mismo centro de detención, pero ya esta vez yo tenía como más un objetivo. Si por alguna razón caí ahí, yo quería estudiar el GED. No me dejaron estudiar porque me dijeron que no, entonces tuve que pelear dentro de ahí para que me dejaran hacer los exámenes. A mí me decían que era inmigrante, que para qué necesitaba agarrar el GED, que básicamente es el equivalente a la high school o al bachillerato, digamos, en Honduras. Entonces yo estuve peleando 4 meses internamente para que me dejaran hacerlo. Cuando por fin logré, porque yo di la lucha, mandé cartas, me reuní con directores de ahí, hice un poco de todo. Y cuando me mandaron a hacer el primer examen, yo iba enchachado de los pies y de las manos y era el único que iba así a hacer el GED. Pero estaba muy contento y la educación yo creo que creo que es algo que siempre te abre puertas y es algo que siempre es bueno tener al lado de uno porque siempre te ayuda a tener herramientas para poder defenderte. El año pasado estuvo en Naciones Unidas, invitado para disertar en las Naciones Unidas. Explíquenos brevemente en qué consistió esta disertación que tuvo en Naciones Unidas y cómo fue que logró que lo invitaran. Bueno, sí, la verdad que nunca pensé que yo iba a pisar las Naciones Unidas, dar un discurso. Yo estuve afuera de las Naciones Unidas, participando con comunidad, pero nunca pensé que yo iba a estar algún día dentro de las Naciones Unidas y más ser yo uno de los speakers, como se les dice aquí, uno de los oradores principales.
y fue con una experiencia increíble. A mí me buscó la organización For the World, que es una organización que mundialmente está en muchos países tratando de ayudar e invertir en la educación y también invertir en programas sostenibles para comunidades que tienen pocos recursos. Esta organización me invitó y yo acepté la invitación. Normalmente yo soy crítico con entidades como las Naciones Unidas porque pues también tengo mi perspectiva y mi análisis político, pero creo que es importante que las voces hondureñas, que las voces de países como el mío se escuchen, sean escuchadas. Y vi esta como una plataforma importante para poder contar la historia de los niños hondureños, que mi historia es básicamente, se parece a la mayoría de historias de jóvenes o de niños o de gente de mi país. El especialista en ciencias políticas es gerente de proyectos de la organización Immigrant Air, cuya misión es aumentar el acceso a la justicia y a un abogado para los neoyorquinos inmigrantes. Además es presidente de Inmigrantes Latinos Unidos, que es una organización sin fines de lucro que ayuda con servicios y herramientas a inmigrantes que puedan alcanzar sus metas. Hernández es también vicepresidente de Lazos Unidos de Esperanza Solidaria, organización que comenzó orgánicamente en medio de la pandemia del COVID-19, cuyo objetivo es ayudar a los inmigrantes en temas de recursos básicos como útiles escolares, internamiento de pacientes y otras necesidades de los inmigrantes viviendo en New York, Estados Unidos. ¿Y puede explicarnos en qué consiste esta propuesta de ley, acceso a la representación? ¿Y quiénes son los congresistas que están promoviéndola? Sí, Catalina Cruz es una de ellas, que es colombiana, y creo que Jessica Ramos, pero hay otra persona también y la organización para la que yo trabajo es una de las organizaciones que está dando advocacy, que está advocando para que se pase, porque nosotros trabajamos directamente con comunidad inmigrante que no tiene acceso a representación legal en una corte de inmigración. Más que todo también eso consiste en mi trabajo, en poder llevar recursos y herramientas a la comunidad inmigrante para que pueda defenderse en una corte de inmigración. Y eso sería histórico en los Estados Unidos si se pasara esta ley, porque Nueva York sería el primer estado que pasaría una ley donde un inmigrante tenga representación legal en una corte de inmigración. Actualmente solo en las cortes de familia, corte judicial, criminal, tienes representación legal, pero los inmigrantes no tienen representación legal. Entonces Nueva York abriría el camino a una ley histórica que movería a los otros estados a adoptar también esa misma iniciativa. Muchas gracias, Jenny, por la oportunidad, y un saludo a toda mi gente hondureña, todo el pueblo hondureño, tanto aquí como en Honduras, en Estados Unidos también, en Honduras, que son personas muy luchadoras, y me alegra poder tener este espacio. Esperamos que no sea la última vez que estemos aquí platicando de varios temas y que un día podamos reunirnos personalmente. Muchas gracias y mucho gusto. Y este fue el reporte desde aquí de la ciudad de Sevierville, en Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica. Jenny Antúnez en la plaza.